Hola, ¿qué tal? Soy Troy Mebupé, artista visual y teólogo, y quisiera compartir con ustedes en esta ocasión el tema de la diferencia que hay entre la moral y la ética y cómo la ética se relaciona con los y las artistas. Voy a comenzar explicando de una manera breve qué es la moral para luego referirme a la ética. Típicamente, la moral es un conjunto de normas que regulan la conducta humana dentro de un marco social. La moral básicamente nos invita a la obediencia, no a la reflexión. Las normas morales son bastante rígidas en el sentido de que tienen que cumplirse siempre igual al margen de las diferencias individuales, al margen de las circunstancias. Y es una forma de pensar que tiene su origen en el judaísmo, por lo menos en el mundo occidental y buena parte del Medio Oriente y África y algunas otras regiones. El concepto de moral que manejamos tiene su origen en la religión judaica. El judaísmo se originó hace unos 3.500, 4.000 años más o menos, y cuando nace y se desarrolla, incorpora un concepto novedoso para la época, que era precisamente el concepto de lo que hoy llamamos la moral, es decir, un grupo de reglas de conducta que deben ser seguidas por las personas. Este no era un tema que se abordaba religiosamente en la época. Las religiones de aquella época no eran morales, pero el judaísmo sí lo fue. El concepto de la moral judía se mantuvo contenida dentro del judaísmo por muchos siglos, por milenios de hecho, porque el judaísmo antiguamente era una religión nacionalista y étnica, por tanto no salía de ese pueblo, de los israelitas. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, recordemos que el cristianismo originalmente era una versión del judaísmo que se da en torno a la figura de Jesús como Mesías. Originalmente, como les digo, era una expresión judía, pero llega el momento en que el cristianismo se universaliza, es decir, rompe las fronteras del judaísmo y se extiende a las demás personas dentro del Imperio Romano en un inicio. Va creciendo hasta dominar todo el Imperio Romano, y con la universalización del cristianismo también se universaliza el concepto de la moral. Posteriormente, por ahí del año 610 aproximadamente y en adelante, se desarrolla el Islam, que aunque es una reacción contra el cristianismo y contra el judaísmo, no obstante, hereda el concepto de moral del judaísmo, hace su propia versión, su propia interpretación, dicho sea de paso un poquito extrema, y se expande por todo el mundo islámico hasta el día de hoy. Entonces tenemos que la moral, el concepto de moral es básicamente un concepto religioso. Cuando incluso nace la reforma por ahí del siglo XVII, la reforma afianza todavía más en el mundo occidental el concepto de moral, porque trae la idea de la santidad personal, es decir, la idea de que todos los seres humanos tenemos que ser santos, no solamente algunas personas que son canonizadas, sino todos. Y entonces la moral es un asunto que todos debemos incorporar a nuestras vidas y vivirla de acuerdo a lo que se establece dentro de las sociedades cristianas. Así es que tenemos que la moral es un asunto típicamente religioso, aunque se ha venido expandiendo y desarrollando de diferentes maneras en muchas expresiones de pensamiento. Por otro lado, tenemos la ética. La ética es la búsqueda del bien mediante la razón, la búsqueda del bienestar de los seres humanos, mejor dicho. Y la ética no tiene normas, lo que la ética tiene son principios éticos. Esos principios éticos, como por ejemplo el amor al prójimo, la justicia, la igualdad entre todos los seres humanos, la honestidad, etcétera, todo este conjunto de principios tratan de aplicarse, pero de una manera particular a cada circunstancia mediante el razonamiento, mediante la reflexión. La ética es una disciplina básicamente filosófica, por tanto siempre va a demandar pensamiento y es mucho más flexible que la moral. Como les decía anteriormente, la moral nos invita a la obediencia, mientras que la ética nos invita a la reflexión y a adaptar las decisiones que tomamos para buscar el bienestar de los seres humanos y también el bienestar de los demás seres vivos y del planeta mediante el pensamiento, mediante ejercicios de reflexión, adaptándonos pues
a las circunstancias particulares en las cuales estamos. Desdichadamente, en la historia del arte tenemos muchos casos de artistas muy connotados que tuvieron una gran influencia en el desarrollo del arte y de la cultura, pero que sin embargo como personas no fueron personas muy éticas que digamos. Tenemos gente que apoyó, por ejemplo, movimientos políticos muy dañinos como a los nazis. Hubo varios artistas que apoyaron a los nazis en el área de la cinematografía, en el área de las artes visuales, en el área de la música, etc. Hemos tenido artistas machistas, chauvinistas, artistas racistas, etcétera, pero que sin embargo han dejado una trayectoria y una obra muy significativa, muy importante. ¿Qué es lo que nosotros como artistas tenemos que aprender de ello hoy en día? Bueno, yo diría que ante todo nosotros necesitamos llegar a la conclusión de que necesitamos incorporar los procesos éticos a nuestro quehacer artístico y a la generalidad de nuestras vidas. Es decir, cuando los artistas vamos a elegir, o los y las artistas vamos a elegir las temáticas de nuestras obras, los conceptos que vamos a desarrollar, cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros en el mundo del arte, que es bastante diverso, ¿verdad? En el mundo del arte podemos encontrar desde las personas más conservadoras o religiosas hasta las personas más progresistas o gente atea o gente que no le interesa siquiera saber de la religión, ¿verdad? Entonces tenemos una gran variedad de personas, de preferencias sexuales, en fin, de razas y demás. Y en este mundo tan diverso del arte, nosotros necesitamos aprender a relacionarnos con los demás desde una perspectiva ética, no desde una perspectiva moral. Yo creo que todos tenemos una moral y no estoy diciendo con esto que la moral sea algo negativo o algo malo. Una moral personal bien llevada nos da una estabilidad de comportamiento. Es decir, cuando nosotros tenemos claramente definido cómo queremos comportarnos, pues eso va a hacer que tengamos una cierta constancia en la manera de proceder, en la manera de actuar. Pero a la hora de interactuar con los demás, no podemos estarle imponiendo nuestra moral al resto de la gente porque todos somos diferentes. A veces la moral, cuando la llevamos a un extremo, nos puede generar mucho orgullo, nos puede generar una actitud juiciosa con relación a las demás personas, porque pensamos que si ese fulano o aquella otra persona no se comporta como nosotros creemos, pues entonces esa es una persona que está equivocada, que está mal, que se comporta de una manera indebida, y eso pues viene a ser contraproducente para poder relacionarnos de una manera adecuada los unos y los otros, las unas y las otras. Entonces, en la interacción social con los demás artistas y también con las demás personas, con el público de nuestra obra, nosotros más bien debemos hacer procesos éticos basados en principios como la igualdad, en principios como la tolerancia, en principios como el amor, en principios como el respeto, etc. Eso nos va a hacer mucho más versátiles y nos va a ayudar a relacionarnos más respetuosamente de una mejor manera con las demás personas. Así es que bueno, eso sería todo por hoy. Quiero invitarles a que por favor se suscriban a este canal de YouTube o que también pues me sigan a través de mi cuenta de Instagram. Si ustedes están viendo este canal en su computadora, en su laptop, su ordenador, en la franjita de arriba, el banner del canal, a la derecha van a encontrar un botoncito donde dice Instagram. Ustedes le dan un clic y les va pues, a abrir el link para conectarse con mi cuenta de Instagram. Y si lo están viendo por su móvil, por su celular, en la parte de arriba van a encontrar un menú, lo van a correr hasta la parte donde dice más información, lo abren y ahí van a encontrar el mismo link que les conecta con mi cuenta de Instagram. Muchas gracias.